Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia juicios orales. Estamos ya a unos días de dar inicio con el examen parcial. Espero que todos estén cumpliendo con sus actividades, los foros. Por ahí les mandé un mensaje donde les comenté de que iba a dar fechas para abrir las actividades y que pudieran entregar quien no lo haya podido hacer. Fue sábado y domingo de la semana pasada. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver dos temas para poder terminar, justo como el temario nos lo marca. Terminamos con el tema número 6 para poder dar paso a lo que es el examen parcial. Los temas de hoy son muy largos, nos vamos a ir muy rápido. Quizás vamos solamente analizando cada subtema y comentando algo de esto. Y espero yo que hayan leído lo que son estos dos temas. Vamos a ir viendo poco a poco y analizando cada uno de ellos. Recuerden que estamos a través de mensajería de la plataforma también para contestar cualquier duda, cualquier cuestionamiento referente a actividades, los temas que hemos visto, las sesiones síncronas, todo lo que resulte en dudas por ahí. Vamos a, vamos a dar paso a lo que es la presentación. Ok, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema 5 y tema 6. Vamos a iniciar con el tema 5, que es el interrogatorio directo, y terminamos con el contrainterrogatorio. Ok, en la clase anterior hablábamos de lo que es el alegato de apertura, que es el momento en el que le dan la palabra al Ministerio Público, tanto al Público como al defensor, para decir el por qué están ahí, eh, dar un poquito una introducción de lo que fueron los hechos, así como lo que ellos quieren para su cliente. En este caso puede ser el imputado o la víctima. Después de eso, lo que sigue para nosotros como Ministerio Público es empezar a comprobar que lo que dijimos en el alegato de apertura lo podemos comprobar con pruebas, como lo son testigos y pruebas documentales. Bueno, vamos a dar paso a lo que es el interrogatorio directo, y nos dice que el interrogatorio directo está conformado por la serie de preguntas que hace el abogado que ofreció al testigo con el propósito de introducir las proposiciones fácticas del caso. El interrogatorio directo clásico es un proceso donde el abogado usa el formato de pregunta directa para obtener piezas de información específica en el orden preestablecido y deseado por el abogado para construir su planteamiento de los hechos. ¿Cuál es la importancia del interrogatorio directo? Nos dice que en esta etapa el abogado busca presentar la información que posee el testigo tan directamente como lo sea posible, manteniendo el control de tal forma que la presentación se desarrolle como lo ha planeado.
El propósito del interrogatorio directo es presentar la aportación del testigo sobre la imagen del caso, el cual tiene que ser consistente con nuestro planteamiento. Como lo habíamos visto en otras clases, aquí también es algo, una cuestión psicológica. Nosotros como abogados tenemos que tener ese tacto para saber qué preguntar y a dónde queremos llevar al testigo con sus respuestas. Es decir, tenemos que plantear bien cómo lo vamos a ir sobrellevando de una manera cronológica, como lo habíamos visto en otros temas, para ir controlando las respuestas del testigo y llevarlo hacia la respuesta que nosotros queremos. Es decir, hay que llevarlo, mantener ese control, haciéndole preguntas hasta que llevarlo a lo que queremos que nos conteste y que nos diga frente al juez. Eh, Más adelante vamos a ver lo que es el contrainterrogatorio y lo que usualmente hace, que es desacreditar al testigo. Eso es lo que se trata de hacer en un contrainterrogatorio, pero un poquito más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el rol del testigo? Nos dice que el testigo puede ser cualquier persona física que haya que haya presenciado los hechos y que tenga información de ellos. Uno de los roles es manifestar la seguridad en sus respuestas, enfatizar algún tema durante su interrogatorio, no responder cuando no se acuerde de las respuestas, no inventar respuestas, no responder si escucha la palabra objeción, estar preparado para las preguntas del contrainterrogatorio, no llevar apuntes o notas, deberá contestar lo que recuerda, mostrarse educado y amable, evitar una apariencia hostil. ¿Cómo vamos a hacer que el testigo sepa de todas esas cuestiones, de todo este rol que tiene como testigo? Bueno, pues como lo hemos visto en temas anteriores, hay que preparar al testigo, hay que hacerle un llamado antes fechas antes de entrar al juicio oral, y le tenemos que explicar cómo es que se lleva el juicio, cómo es que le vamos a hacer las preguntas, cómo es que tiene que contestar, qué tiene que hacer si escucha la palabra objeción, qué es lo que tiene que hacer cuando no recuerde la respuesta, y todo eso vamos a ir viendo de manera gradual, como se puede decir el derecho que tiene el testigo. Por decir, nosotros como Ministerio Público le vamos a hacer una pregunta y tenemos que explicarle al testigo, como una de las características es de que dé un poquito de tiempo después de que nosotros hicimos la pregunta, no sé, 5 segundos después de haber hecho la pregunta, para ver y esperar a ver si la defensa hace una objeción, es decir, interviene. No nos conviene que el testigo conteste de manera rápida, ya que puede haber una objeción y lo interrumpa y pierda el camino que llevaba esa respuesta o se confunda con la respuesta. Entonces vamos a tener que explicarle también esas cuestiones de que tiene que dar tiempo para responder. Asimismo, tiene un derecho como testigo de decir no recuerdo, y nosotros tenemos el derecho de pedirle al juez que le refresquemos la memoria. Es decir, le decimos, señoría, por favor, dame la oportunidad de refrescar la memoria. Ya te la otorga el juez y ya es cuando puedes acercarte tú con el dictamen o con el documento que te haya presentado como testigo, y le haces el señalamiento que lea la frase. Entonces lo retiras y ya le puedes volver a preguntarla, de volver a hacerle la pregunta, es decir, refrescarle la memoria. Toma de protesta a testigos. Existen variantes en la forma que se toma la protesta a los testigos. En algunas entidades se llama a todos los testigos y se les toma protesta en conjunto con efecto de dar
celeridad a la audiencia. Es decir, cuando nosotros como abogados llamamos a un testigo en la audiencia, inician dándole y leyéndole sus derechos como tal, tomándole la protesta, es decir, vamos a hacer lectura, vamos a darle lectura al ejemplo que nos da el libro y nos dice por ahí que el juez les dice, es mi deber informarles que en su calidad de testigos tienen la obligación de declarar de todo cuanto conozcan y les sea preguntado y no ocultar hechos, circunstancias ni elementos. Se les informa que no están obligados a declarar sobre hechos que les pudieran deparar responsabilidad penal. Además, les hago saber que toda persona que interviene en una audiencia de un juicio tiene la obligación de protestar que se va a conducir con la verdad. En este entendido, les hago de su conocimiento que declarar falsamente ante una autoridad judicial es un hecho que la ley penal castiga con la pena de prisión y multa. Enterado de ello, les pregunto, ¿protestan conducirse con la verdad en esta diligencia? Así es como el juez toma la protesta. Este es uno de los ejemplos, se puede tomar de diferentes formas, se toma de manera individual o se llama a todos los testigos en conjunto, se introducen a la sala de audiencia y a todos por igual. Se les hace la lectura de este párrafo y se les toma la protesta. Y nos dice, después de tomar protesta, el auxiliar de la sala es instruido para que los conduzca a una sala adjunta donde deben de estar hasta que sean llamados a la sala de juicios orales. Cuando se les toma protesta a cada testigo, según vaya siendo llamado al estrado a declarar, el juez procederá a decir lo siguiente. Nos puede proporcionar su nombre, cuál es su fecha de nacimiento, su estado civil, su ocupación, su domicilio. Le pregunta si ha intervenido con anterioridad a un juicio oral y si tiene algún vínculo con las partes, algún parentesco o alguna amistad. Aquí cuando se les hace el llamado a los testigos, el juez les pregunta y como lo pueden contestar, como lo pueden también dejar a reserva. Por ejemplo, el domicilio. El domicilio, el juez pregunta si lo quiere proporcionar o lo deja a reserva. Dejarlo a reserva es decir, que no se menciona de manera verbal, sin embargo se plasma físicamente en documento. Dentro del interrogatorio directo, aquí nos da unos ejemplos el libro de qué preguntas realizar. Nos dice que podemos hacer aquellas que soliciten describir, explicar y dar detalles sobre los eventos ocurridos. Por ejemplo, un qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, por qué, cómo, con quién. Describa, díganos o coméntenos. El tipo de preguntas que se pueden realizar en el interrogatorio directo se dividen en tres clases. Las preguntas abiertas, cerradas y de transición. Vamos a darle lectura a lo que son las preguntas abiertas. Nos dice que permite que el testigo explique y detalle sus respuestas. Preguntas cerradas, aquellas en que la respuesta se agota con escasas palabras o con una frase. La pregunta de transición, que son las guiadas al testigo de un tema a otro, son utilizadas cuando el caso involucra diversos eventos ocurridos en distintos momentos o en varios lugares. Eh, Dentro de lo que me ha tocado a mí, cuando yo participo como testigo, me han hecho preguntas abiertas en donde nos dice, por ejemplo, ¿sabe usted la razón del por qué está eh, aquí en este juicio? Es donde, por ejemplo, a mí me corresponde decir que sí, que porque elaboré un informe de los hechos ocurridos en tal lugar, qué fue lo que hice, describo qué fue lo que analicé, etcétera.
Esa es una pregunta abierta, nos da la oportunidad de explicar todo en sí y no se va tan por ejemplo, decirme una pregunta cerrada sería decir, ¿estuvo usted a tales horas el día tal? Esa pregunta es pregunta cerrada en donde vamos a contestar sí o no. En dado caso de que nos extendemos, puede ser que la defensa por ahí, porque me ha tocado donde te hacen una pregunta donde quieren ellos que nada más solamente les contestes sí o no. Entonces tú les dices sí por esto, te interrumpen y no, a ver, solo le pregunté sí o no, o sea, te interrumpen. Y ahí es donde empieza la cuestión psicológica del defensor y el Ministerio Público. Ahí es donde empiezan a presionar, empiezan a guiar al testigo a lo que ellos les convenga. Planeación del interrogatorio. Para que sea comprensible y creíble, tiene que ser producto de una planeación previa. Es decir, tenemos que llevar más o menos ya escritas o planeadas las preguntas que le vamos a hacer. ¿Para qué? Para ir guiándolo. Le voy a preguntar primero esto para que él me responda sobre esto y inmediatamente que me responda lo que necesito que me responda ahí, me voy a ir con la siguiente pregunta que va en conjunto a la anterior, es decir, es como una cadenita. Razones para planear un interrogatorio. Para que la deposición del testigo haga una fuerte impresión en el juez, para que el testimonio sea fácil de entender, para que el testigo presente una historia lógica, para que genere una imagen clara en la mente del juez, para fortalecer y acreditar al testigo, para superar las debilidades que pueda presentar el testigo o testimonio, así como para que la aportación de cada testigo complemente otras declaraciones y sea consistente en ellas. Las formas de preguntar. A través de las preguntas se pretende dar las claves al testigo para que relate el siguiente hecho o elemento del testimonio y que el juez se dé cuenta del contenido y significado de la respuesta. Se debe ayudar al testigo y se tiene que ser claro y específico con las preguntas. Por ahí debemos de ir ya preparados de cómo es que vamos a realizar la pregunta para que esa misma pregunta le pueda dar la clave al testigo para la siguiente pregunta o para el siguiente tema y por ahí irlo guiando. Aquí se trata de ir guiando a nuestro favor el cómo pretendemos que dé su testimonio la persona. Orden del interrogatorio. Una secuencia comúnmente utilizada es, por ahí nos da, el libro nos da su forma. Sin embargo, no podemos, si queremos, no seguimos este orden, pero es lo que nos plantea aquí el libro de cómo podemos llevar a cabo un interrogatorio. Nos dice introducción y datos personales, acreditar al testigo, establecer y describir el escenario, describir las personas involucradas, describir los acontecimientos, reconocimiento del acusado, de ser el caso. La introducción y los datos personales, pues lógicamente eso no lo va a plantear prácticamente el secretario de audiencia, es el que le pregunta, el juez nos dice, le da en la introducción y le pide sus datos personales. Acreditar al testigo, eso nos va a tocar a nosotros como Ministerio Público, vamos a preguntarle por ahí qué fue lo que estudió, qué cursos ha llevado, qué títulos tiene, números de cédula profesional, todo lo que sea necesario para acreditar al testigo, es decir, para que ante el juez el testigo sea sea, podemos decirlo, experto en el tema y pueda dar su testimonio.
En este caso, pues lo llamamos testigos, hay peritos. Establecer y describir el escenario, es decir, en qué participó, describir las personas involucradas, describir los acontecimientos, el conocimiento del acusado. Hay que acreditar al testigo, lo que les comentaba, hay que preguntarle que demuestre el por qué está ahí y el por qué puede ser experto. Repetición de hechos importantes, la repetición es importante, aunque el jugador puede y de hecho delimitar las presentaciones excesivamente repetitivas. Un abogado que presenta testimonios relevantes querrá comunicar los hechos clave, esperando que se graben en la memoria del receptor. Cada que hagamos una pregunta, por ahí podemos estar mencionando lo que pasó. El día de los hechos ocurridos, usted estuvo, el día de los hechos ocurridos presenció, estar repitiendo palabras claves. Frases y palabras temáticas. El abogado debe considerar el uso de los temas utilizados en el alegato y repetirlas en los interrogatorios y argumentos de cierre. La repetición de palabras claves da mayor fuerza a la imagen creada en la mente del tribunal. Anticipar los problemas no favorables. Ya lo hemos visto anteriormente en otras clases. Hay que anticiparnos a que si sabemos que una respuesta no nos está gustando, o sabemos que dentro de la preparación que le hicimos al testigo encontramos un punto vulnerable, por ahí hay que anticiparnos o saber más o menos si el defensor detecta ese punto, anticipar y saber qué es lo que nos puede preguntar y cómo vamos a evadir esa pregunta o cómo la vamos a contestar. No guiar al testigo. Dice, no se permite que el abogado haga preguntas al testigo en donde se sugiera su respuesta. Es decir, las preguntas no guiadas donde el abogado solicite la información esperada. Aquí vamos a ver un poco más adelante que hay técnicas en donde el contrario, en este caso, pudiera ser el defensor. Si nosotros estamos como Ministerio Público, ellos tienen el derecho de hacer objeciones. Un poquito más adelante vamos a estudiar cómo es que se pueden hacer las preguntas, cómo se llama el tipo de pregunta y cómo es que el contrario la puede objetar. Es decir, puede intervenir, puede pedirle al juez que no se haga ese tipo de preguntas o que se cambie la pregunta. Más adelante vamos a ir viendo del por qué se puede hacer esto y cómo se le llaman a esas preguntas donde pueden afectar un testimonio. Testigos que no dan suficiente información. Aquí varía el carácter de cada testigo. Se deben de realizar preguntas encaminadas a obtener la información deseada. Cuando sea el caso que las respuestas del testigo son muy breves, se le puede pedir que especifique más su respuesta, es decir, que hable más de la respuesta, que nos explique más. Experiencia y sentido común. El litigante debe preguntar y dejar en claro que los eventos ocurridos según el punto de vista del testigo corresponden a un evento que sucede de acuerdo al sentido común. Podemos refrescar la memoria, es decir, recordarle al testigo. Cuestiones finales. Bueno, como, como ya sabemos, dentro de un juicio hay la carpeta de investigación, está todos los documentos referentes a, al evento, a, a los hechos ocurridos. Entonces, cuando un abogado eh, refresca la memoria, pero está haciendo una pregunta que es externa a la carpeta de investigación, es decir, que no viene dentro de los documentos que están plasmados ya en la carpeta, el abogado, la contraparte, tiene derecho a examinarlos antes o durante el juicio.
Comentarios durante los interrogatorios. Se recomienda evitar ser repetitivos en cuanto a las respuestas dadas por el testigo a comentarios del abogado sobre la precisión y credibilidad del testigo y que la defensa pueda objetar como argumentos impropios. Por eso es recomendable limitarse a preguntar y respuestas, a preguntas y respuestas. Aquí les damos, el libro nos da un ejemplo, los comentarios que podemos hacer durante el interrogatorio y los que no debemos de hacer. Dice, no apegarse al cuestionario, como lo hemos visto en la preparación de un juicio, pues podemos llevar un cuestionario ya eh, explícito nosotros, que nosotros hayamos hecho. Sin embargo, no hay que apegarnos, no hay que estar ahí leyéndolo, porque podemos, eh, de la forma, podemos distraernos, enfocarnos solamente en las preguntas y a lo mejor en cuanto a la respuesta podamos hacer una pregunta más sobre lo que nos respondió. Entonces, no nos debemos de apegar completamente al cuestionario, sino hacer preguntas claves y conforme nos vaya contestando, vamos a ir haciendo otro tipo de preguntas. Como en todos los temas, el libro nos da aquí una tabla de autoevaluación en el cual podemos hacer ejercicios y podemos ver los aspectos a considerar dentro de un interrogatorio directo. Y esta tabla se las dejo aquí, eso viene en el libro. Pone por ahí, nos hace unas preguntitas así como que realizó preguntas introductorias, gestionó para que el jugador se percatara del escenario, dio al testigo para que se describieran los hechos en forma ordenada, descripción del testigo fue consciente con la teoría del caso del abogado, entre otras. De igual forma, el libro nos pone ahí, después de cada tema, nos da 10 mandamientos. En este caso nos pone ahí el testigo cuenta la historia, realiza preguntas abiertas, cerradas y de transición, haz que el testigo utilice un lenguaje descriptivo, realza la credibilidad del testigo, anticipa problemas no favorables de tu testigo, no exageres la longitud del interrogatorio, no exageres, perdón, utiliza lenguaje sencillo, que el interrogatorio sea consistente con la teoría del caso y temas, escucha al testigo, estudia tu caso y planea y prepara. Hasta aquí tenemos alguna duda en cuanto al tema que vimos de interrogatorio directo. Les digo, está algo extenso, entonces me gustaría que pudiéramos comentarlo con más personas. Estaría genial que se conectaran muchas personas, pero pues bueno, vamos a darle. Eh, Señor Francisco, ¿tiene alguna pregunta acerca del tema? Perfecto. Bien, vamos a seguir con lo que es el contrainterrogatorio. Nos vamos a ir un poquito más rápido. Creo yo que, aunque tiene más subtemas, está un poquito más rápido de explicar. Vamos a ver. Permítame. Me cerró la presentación. ¿No? Permítame. Vamos a ver. Bien, aquí está. Ok, vamos a ver lo que es el contrainterrogatorio. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a ver, nos dice que el contrainterrogatorio. La oportunidad que tiene un abogado de hacer preguntas a un deponente que ha declarado en un juicio a favor del adversario
Se lleva a cabo a través de un contrainterrogatorio. Ok, contrainterrogatorio. Cuando iniciamos el juicio, siempre inicia con el Ministerio Público. El Ministerio Público da por ahí su alegato de apertura. Después el defensor da su alegato de apertura. Pasamos a lo que es los interrogatorios, la presentación de los testigos, de las pruebas y un derecho que tenemos nosotros como ya como parte de ser defensores es poder contrainterrogar. Es decir, el Ministerio Público presenta a su testigo, le hace sus preguntas, su interrogatorio directo. Posteriormente a esto, el juez nos pregunta como parte de defensor si tiene alguna pregunta para el testigo y ahí es donde vamos a poder acercarnos para contrainterrogar, para poder desvariar en las preguntas, desprestigiarlo. eh, Ahorita lo vamos a ir viendo. Este es el examen de los testigos, este es el examen de los testigos ofrecidos por la contraparte en la audiencia del juicio oral. Juega un papel significativo dentro del modelo de justicia naciente, pues constituye un mecanismo que asegura que el esclarecimiento de los hechos dentro de un litigio penal esté enmarcado dentro del proceso justo. Es decir, las dos, tanto el Ministerio Público como el defensor tienen el derecho de poder interrogar. Importancia del contrainterrogatorio. Brinda al abogado la ocasión para obtener información del testigo de la parte opositora para que contribuya a la presentación del abogado o para restarle mérito a los opositores. Busca obtener de los testigos adversos hechos que añadan algún elemento relevante a la imagen recreada por el contraexaminador o bien que debiliten algún aspecto de la imagen del adversario. Presta crédito al testimonio de la parte opositora o del testigo. Por lo general, lo que se busca con el contrainterrogatorio es desacreditar al testigo. Ahorita lo que están haciendo los abogados, dentro de mi experiencia, es tratar de desacreditarnos. En este caso yo participo mucho como perito. Mi puesto es perito de análisis de indicios, entonces nos tratan de desacreditar. Es decir, nos atacan por la cuestión de que si tenemos cursos, si tenemos cédula profesional, eh, qué asesorías nos han dado, qué cursos hemos llevado dentro de la institución donde laboramos, entre otras cosas. Por lo general, ahorita lo que hacen es tratar de desacreditar al testigo, decirle al juez que la persona no es conveniente, no está preparada para hacer ese tipo de trabajo. Es lo que trata. Dice, propósitos del contrainterrogatorio: obtener un testigo favorable, conducir un interrogatorio destructivo, desacreditar al testigo y desacreditar su testimonio. Testigo adverso. En el contrainterrogatorio se está frente al testigo ofrecido por el adversario, el cual ha sido llamado para fortalecer la teoría del caso de la contraparte. Se encontrará que es más difícil forzar a alguien a estar de acuerdo con la explicación desfavorable para el abogado que lo ofreció, que obtener concesiones de hechos específicos. Para estos testigos, el contrainterrogatorio puede mantener el control, haciendo preguntas guiadas, claras y específicas apoyadas por mecanismos de control. Formas de conducir el contrainterrogatorio. Dice, la forma de las preguntas es declarativa
y de hecho no se realizan con la inflexión de un cuestionamiento, sino con la entonación de una oración declarativa, ya sea afirmativa o negativa. El tono de las preguntas debe expresar total seguridad y conocimiento de los hechos. La manera en que se hacen las preguntas les deja claro a los testigos que el abogado sabe las respuestas y que está esperando a que conste justa y honesta, que conteste justa y honestamente asistiendo a las declaraciones del abogado. Como les comentaba, las cuestiones a veces también son psicológicas. Hay que hacerlo, que se contradiga, por ejemplo, no sé, hacerle una pregunta como dándole a entender que nosotros ya sabemos la respuesta y que queremos que él desvaríe. Entonces, hay cuestiones psicológicas, hay cuestiones donde tenemos que saber cómo presionar al testigo para que la respuesta sea favorable para nosotros. Planeación del contrainterrogatorio. La cuestión inicial es saber si el abogado quiere o no llevarlo a cabo. Para esto necesita identificar piezas de información que el testigo puede conceder a favor de la versión del examinador. Como les había dicho, nosotros tenemos acceso a la carpeta de investigación cuando estamos en la parte de defensores. Entonces debemos de saber más o menos por dónde puede desvariar un perito. En este caso, por ejemplo, podría ser un perito o algún testigo. Está plasmado dentro de la, de la carpeta de investigación. Entonces ese punto podría ser relevante para nosotros y poder saber cómo vamos a atacar a ese testigo. Recomendaciones previas a realizar el contrainterrogatorio. Nos dice conocer los elementos generales, saber si se debe o no formular un contrainterrogatorio, planear el contrainterrogatorio de los testigos de la contraparte, determinar lo que se quiere revelar al juez, establecer claramente los temas del contrainterrogatorio, definir el desarrollo lógico del interrogatorio, determinar los puntos del contrainterrogatorio que serán utilizados en los alegatos finales. De la longitud del contrainterrogatorio. Bueno, y se obedece tanto a la preparación que se ha hecho del mismo como a lo sucedido en el interrogatorio directo. La estrategia que se use en esta etapa guarda relación directa con lo ocurrido durante el interrogatorio y en este sentido se deberá tener en consideración los siguientes puntos. ¿En qué grado el testigo dañó la teoría del caso? Por otro lado, si su intervención fue menos dañina de lo que anticipaste, podrá omitir cuestionamientos por ser estos innecesarios. Es decir, la longitud del contrainterrogatorio, bueno, lo va a ir determinando cada testigo conforme vaya contestando y cómo nosotros vamos a querer intervenir y si lo vamos a querer guiar a que nos conteste lo que necesitamos. Bueno, eso ya sería la longitud. Si vamos a hacer una, dos o tres preguntas, y eso lo vamos a ir viendo conforme la manera en cómo vamos a intervenir y cómo vamos a ir preguntando si esa pregunta nos lleva a otra y a otra. Entonces no podemos determinar la longitud del contrainterrogatorio así de manera planeada. Los tipos de preguntas en contrainterrogatorio, pues de igual forma, son abiertas, guiadas y preguntas guiadas de medida de control. Dice en el contrainterrogatorio requiere desarrollar un gran número de preguntas controladas cuando se trate de que testigos hostiles aclaren algunos hechos. Podemos utilizar preguntas guiadas. Dice que incorporan toda la información requerida en las preguntas. La información es presentada de tal forma que el testigo no tiene otra alternativa que admitirla o negarla. Seguimos hablando de cómo se formulan las preguntas, cómo es que vamos a formularlos para llevar al testigo a que nos conteste lo que nosotros necesitamos. Preámbulos con testigos.
Dice, un saludo o una introducción larga puede distraer el enfoque de la interrogación. El hecho de decir unas pocas preguntas hace que el abogado se ajuste a esto y que el juez no preste mucha atención a las preguntas subsecuentes. Es decir, cuando vamos a entrar al contrainterrogatorio, no es este, no se, no es recomendable que se salude o que se haga una introducción, sino que sea eh, de manera directa la pregunta. ¿Para qué? Para que también el testigo se sorprenda y poder utilizar eso como una forma de presión o que nos pueda ayudar a nosotros. Preguntas cortas que componen detalles del hecho que es materia de litigio. Preguntas cortas y directas, como hemos estado viendo. Preguntas abiertas en contrainterrogatorio. Dice, una pregunta abierta puede ser usada en contrainterrogatorio cuando el abogado examinador desee que el testigo sea la fuente directa de los hechos y cuando todas las respuestas concebibles a las preguntas abiertas están dentro de la habilidad del abogado para controlarlas con métodos adecuados o argumentos. Se pueden hacer preguntas abiertas, sin embargo, yo creo que no debería de ser así para poder tener el control, para no salirnos. Hay que hacer lo que nos conteste de una manera directa para poder controlar esas respuestas. Dispositivos de control. El abogado mantiene el control del interrogatorio por medio de los siguientes mecanismos. La forma de pregunta, extensión del tema en cada pregunta, claridad de la terminología, hechos físicos incontrovertibles, impugnación de declaraciones inconsistentes. Ok, aquí vamos a seguir hablando de lo que son las preguntas, cómo es que se deben de hacer, cómo, qué extensión debe tener las preguntas, qué claridad debe tener una pregunta. Por ahí nos da un ejemplo de cómo poder hacer una pregunta directa. Por ahí nos habla de un ejemplo de es una pregunta incorrecta, puede ser, ¿estaba muy frío fuera? O hacerle la pregunta más directa, como ¿estaba a 5 grados bajo cero? Esa sería la pregunta correcta. Hechos físicos incontrovertibles. Seguimos hablando de métodos de control y las formas de cómo tenemos que hacer la pregunta. Preguntas directas es la forma más fácil de controlar al testigo. Vemos aquí un ejemplo donde le hacen preguntas directas. Solo hay dos faros en la calle Hidalgo, ¿verdad? Su contestación va a ser sí o no. Es una pregunta directa. Esa es la forma más fácil de mantener el control dentro de un interrogatorio o contrainterrogatorio, si lo sea. Impugnación de declaraciones inconsistentes. Mantener el control en el contrainterrogatorio. Seguimos hablando de lo que es el control. Vamos a irnos un poquito más rápido porque ya estamos a contratiempo. Dice cómo mantener el control a través de las preguntas, que ver la naturaleza de las preguntas, observar si el testigo ha omitido algo y hacer una pregunta respecto a esto. Nos dice que no cuestionemos al testigo sobre lo que declaró en el interrogatorio directo. Nos menciona por ahí algunas técnicas para no dejar que el testigo se salga de control. Nos dice por ahí que, de acuerdo a Lubet, un testigo se sale de control del abogado cuando lo contrainterroga debido a que no está de acuerdo con el abogado de la contraparte, se le ha invitado a explicar algo
o no quiere cooperar. Para evitar esto, nos dice que no invitar al testigo a explicar, que solo responda preguntas cortas, dirigidas y declarativas, de lo que hablábamos. La mejor forma de tener el control es hacerle preguntas directas, que no nos explique tanto, simplemente que nos conteste un sí, un no o una la respuesta más corta que se pueda. Esto se va a ir, lo vamos a ir viendo conforme a la práctica. Recordemos que todo esto se aprende de manera empírica. Hay que repetir las preguntas para reafirmar el control, enfatizar los hechos de tutoría del caso. Dice, nos habla un poco de la técnica del looping. Esta consiste en repetir la información que apoya nuestra teoría del caso. Será favorable repetir las concesiones o admisiones que haya hecho el testigo respecto de los hechos en las siguientes preguntas del contrainterrogatorio. Se incluye los hechos que han consentido el testigo dentro de las preguntas consecutivas con la intención de resaltar la importancia de esa información. Nos habla también de una repetición simple y de una doble repetición. Por favor, necesito que lean estos temas. Aquí se nos está agotando el tiempo. Hay que ganar terreno, no aceptar respuestas responsivas. Perdemos el control si lo hacemos así. ¿Qué hacer con el testigo que no responde? Por ahí nos da un dato de qué es lo que podemos hacer. Nos dice que podemos aproximarnos al testigo, incrementar el tono y volumen de voz sin gritar al hacer las preguntas por tercera. Es decir, seguimos con lo que les comentaba. Esto también es cuestión de psicológica. Hay que levantar el tono de voz, hay que saber cuándo bajarlo, hay que saber cómo hacerle la pregunta directa, cómo, de qué manera hacérselas y un poquito como que enojado. Eso son cuestiones psicológicas, hay que presionar de todas formas. Aquí nos menciona algunos tipos de testigos y cómo es que los podemos detectar. Está el testigo evasivo, el que explica, el que alega con el abogado, el que declara falsamente porque está en el error. Testigo que declara falsamente porque miente. Hay que estar también preparados para detectar este tipo de testigos y saberlos manejar, saberlos tener en control. Vamos a ver también lo que son las formas de desacreditar al testigo, lo que les comentaba, este, que hay que estarlos presionando en cuanto a los estudios. En este caso también nos marca por ahí que los podemos desacreditar por falta de visibilidad, falta de memoria, motivos para mentir, interés de determinado resultado, antecedentes penales, mala reputación, por contradicciones, por lo declarado por un tercero, por declaraciones previas inconsistentes. Por ahí el libro nos empieza a marcar cada una de ellas. Necesito que le den lectura a cada una de las formas de cómo desacreditar al testigo. Ok, eh, tenemos por ahí también la tabla de autoevaluación. Necesito que le den una leída también y vamos a darle leída a los 10 mandamientos de lo que es el contrainterrogatorio. Dice contrainterroga si tienes un propósito claro para hacerlo. Si no hay ningún propósito, pues no, es mejor no hacer un contrainterrogatorio porque pues también es tiempo. No repitas el interrogatorio directo. Dirige o guía al testigo. Utiliza un lenguaje claro
y no ambiguo. Cuestiona un hecho por pregunta. No preguntes aquello de lo que no sabes la respuesta. No permitas que el testigo explique. Controla la respuesta del testigo. No pelees con el testigo. Estudia tu caso. Planea y prepara. Bien, los temas estuvieron un poquito largos, por eso necesito que le den lectura. eh, y pues hasta aquí mi presentación. Compañero, ¿tiene alguna duda, algún cuestionamiento acerca de lo que vimos dentro de los temas? No, todo muy bien, maestro. Muy bien. Ok, por ahí les voy a dejar algunos videos. Creo que ya los tenemos en plataforma. Si no me recuerdo, de material de apoyo. Necesito que lo miren. Son casos reales para que se den la idea de lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio en este caso. Nos vemos la próxima semana, o más bien yo les estaría avisando, porque la próxima semana ya son los exámenes parciales. Yo creo que nos veríamos hasta la siguiente semana. Pero de igual forma, si no es así, yo les dejo mensaje y para que estemos ahí al pendiente. Les encargo por favor las actividades, foros y mucha suerte en el examen. Recordemos que es un examen de 30 preguntas, 120 minutos, eh, y tienen 2 oportunidades para realizar. Les recomiendo que no lo dejen hasta el final, ya que la plataforma se satura y pues para evitar algún problema con su examen, pues, es mejor que lo hagan lo más pronto posible. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buen fin de semana y pues muchas gracias. Yo les estaré avisando de la siguiente sesión.